Buenísimo. Entonces, bueno, invité a Camila a hablar sobre temas de fairness, modelos de lenguaje. Bueno, porque todos estos temas nos conciernen harto a nosotros, sobre todo porque estábamos trabajando con modelos grandes de lenguaje. Y bueno, la idea es que ustedes escuchen la charla, pueden hacer las preguntas que quieran y bueno, el objetivo es que los temas de los que hable Camila sean cosas que tengamos siempre presentes en el desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, te dejo la palabra, Camila. Camila se va a presentar un poco más en detalle. Sí, gracias Ricardo. Bueno, tal como mencionaba Ricardo, hace poco tuvimos una charla en el TensorFlow User Group. Bueno, era esta misma charla, ¿no es cierto? Era este mismo contenido. Entonces, claro, la idea era tocar un poco este tema de los sesgos aplicados ya más específicamente a estos modelos de lenguajes que ocupan word embeddings. Entonces, voy a intentar compartir pantalla, no estoy segura si tengo los permisos, así que me disculpan si tengo que salirme un segundito. Si no me equivoco, ¿lo están viendo bien? Sí, bacán. Ya, súper. Entonces, un poco ya para ir comenzando, bueno, como les decía, en esta conversación el día de hoy, la idea es que veamos un poco este tema de lo que es fairness, ¿no es cierto?, o justicia en el tema de las aplicaciones que ocupan modelos de lenguaje. En específico vamos a evaluar el sesgo de género en embeddings, más en el contexto de una aplicación, un desarrollo que tuvimos hace un tiempo en el Instituto Milenio Fundamento de los Datos, que es donde estoy trabajando a día de hoy, ¿no es cierto? Entonces la idea es un poco darnos este espacio, ¿no es cierto? Gracias también a tanto Ricardo como a los chicos del TensorFlow User Group, para darnos un poco este espacio para conversar de estos temas que no siempre son conversados tanto en profundidad, dado que en realidad en esta área usualmente estamos muy acostumbrados a ver temas de anuncios de modelos nuevos, ¿no es cierto? Arquitecturas que van saliendo, cada 8 meses ya estamos viendo el nuevo modelo que están sacando algunos de los gigantes tecnológicos, entonces los invito a ver un poco esta parte que a veces se relega un poco, ¿no es cierto?, en esta fiebre un poco de la tecnología que está avanzando y todo, ver un poco cómo finalmente la parte un poco más final de este proceso, que es finalmente cómo estamos impactando a los usuarios y a la gente que utiliza finalmente aplicaciones que tienen estos modelos. Entonces, quería partir un poco mostrándoles esta noticia, que, bueno, tal como indica en el título, en Amazon el año 2018 tuvo que dar de baja un modelo que tenían, ¿no es cierto?, una herramienta interna que tenían, que ocupaban para el reclutamiento, ¿no es cierto?, de gente dentro de su misma empresa. Este modelo, ¿no es cierto?, lo ocuparon unos cuantos años antes de darse cuenta que finalmente estaba tratando un poco injustamente a cierto grupo de postulantes, y fue claro, mediante una serie de evaluaciones que hicieron, fue que finalmente se dieron cuenta que este motor, ¿no es cierto?, este motor que finalmente rankeaba a estos candidatos, que ocupaba exactamente modelos de lenguaje, finalmente estaba penalizando injustamente, ¿no es cierto?, no basado en sus ¿no es cierto?, habilidades, ¿no es cierto?, no siempre en el currículum de la persona, sino que estaba penalizando a todos los currículums que tenían la palabra mujer en el texto, ¿no es cierto? Entonces no era solamente que a personas, ¿no es cierto?, del género femenino la estuviera desechando antes de tiempo, sino que también a cualquier, por ejemplo, persona, ¿no es cierto?, cualquier persona del género masculino que tuviese, por ejemplo, que fue presidente del equipo de fútbol femenino, ¿no es cierto?, también se veían penalizados. Entonces, acá pueden ver a la derecha una cita que aparece acá de uno de los desarrolladores que participó en esto, que indica que, claro, los ejecutivos finalmente lo que querían era un motor, ¿no es cierto?, algo que procesara cientos de currículums y que les diera finalmente los mejores 5 y automáticamente casi contratarlo, ¿ya? Entonces, claro, esto saca a relucir un poco esto en toda esta era, ¿no es cierto?, de hartos datos, ¿cierto? Tenemos harto volumen de datos que queremos procesar, una serie de quizás procesos que sabemos que vamos a repetir harto en el tiempo, queremos un poco hacerlos más eficientes, más efectivos, y claro, la idea es un poco automatizar esta tarea,
Pero claro, vemos que si los dejamos sueltos sin un poco tanto supervisión, estamos viendo que pueden ocurrir casos como este. Entonces, un poco lo que quiero que hagamos hoy día es finalmente cómo nosotros como equipo, en el caso del equipo de innovación del instituto, nos enfrentamos a un caso similar y pusimos, ¿no es cierto?, decidimos evaluar en puntos específicos de la solución, un poco supervisar qué estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, detrás de los modelos, y también destacar un poco que estos puntos de supervisión, si bien los podemos ingresar en distintas partes del modelo, tampoco es la idea de ingresarlo a cada rato, ¿no es cierto?, en cada etapa, puesto que en cierta medida podría ya empezar a entorpecer el tema de esta automatización y esta eficiencia que queremos un poco llegar cuando queremos implementar este tipo de soluciones, ¿ya? Entonces, un poco más formalmente, tal como les decía Ricardo, bueno, yo soy Camila Enríquez, a día de hoy estoy trabajando como científica de datos en el área de innovación del Instituto Milenio y Fundamento de los Datos, y claro, pues es en este contexto que una empresa que se dedica un poco a la contratación de personas, ¿no es cierto?, al reclutamiento de personas de diversas áreas, vienen con un poco con esta problemática, puesto que han visto que, claro, a día de hoy la tendencia a la rotación, ¿no es cierto?, de los trabajadores, el aumento también de la demanda de los profesionales, hace necesario, ¿no es cierto?, que revisemos estos procesos de reclutamiento para intentar un poco apuntar a esta eficiencia y a la efectividad que queremos buscar, ¿no es cierto? Y esto, con el ejemplo, ¿no es cierto?, que les di al inicio del ejemplo de Amazon, la idea es hacer estos procesos y desarrollar soluciones que apunten a esto, pero sin descuidar un poco lo que es la propagación y la amplificación que surge de los sesgos que vienen a partir de los datos de los procesos anteriores, ¿no es cierto?, de los procesos históricos. Entonces, ya para entrar un poco en materia, acá les tengo el diagrama del sistema que desarrollamos, ¿no es cierto?, acá como instituto, y acá pueden ver un poco cómo es el flujo, ¿no es cierto?, de uso que a priori le daría un reclutador, ¿no es cierto? Un reclutador ingresa a este sistema, acá abajo a la derecha pueden ver la información que puede ingresar, que en este caso está la información del aviso, ¿no es cierto?, todo lo que vemos nosotros, el aviso en texto plano, que claro, aparece la descripción del cargo, ¿no es cierto?, los requerimientos, todo en formato texto. Por otra parte está los filtros que puede agregar el reclutador, donde en este caso puede filtrar, por ejemplo, por la cantidad de años que lleva una persona trabajando, ¿no es cierto? Puede filtrar por el grado educacional que quiere que tenga la persona, ¿no es cierto?, qué nivel educacional tiene. Y por último también puede ingresar la cantidad de candidatos que quiere que el sistema le recomiende. Entonces, toda esta información entra, ¿no es cierto?, a este sistema recomendador, y ya por detrás uno puede revisar la base de datos de personas. Lo que primero se va a hacer sobre esta base de datos es aplicar estos filtros, ¿no es cierto?, para ya tener una selección de precandidatos, ¿no es cierto?, para acotar un poco la búsqueda de esta base de datos de millones de personas finalmente, acotarla un poco de acuerdo a las características que estimaba un poco obligatorias este reclutador, y finalmente, sobre esta selección de precandidatos, vamos a poder aplicar este modelo de similitud que también se basa en modelos de lenguaje, donde vamos a poder comparar el texto del aviso con todo el texto que describe a un candidato en este caso, ya sean su experiencia, sus habilidades, todo también a modo de texto. Entonces este modelo compara toda esa información y nos entrega finalmente un puntaje que nos dice qué tan similar es lo que busca el reclutador con el perfil de la persona, ¿ya? Entonces este puntaje nos permite hacer un listado, ¿no es cierto?, de las personas ordenadas de mejor a peor candidato en este caso, y es lo que le vamos a entregar finalmente al reclutador. El reclutador finalmente va a ver la lista de las N mejores personas junto a su puntaje, ¿no es cierto?, de similitud, y él va a poder decidir entrar al perfil, ¿no es cierto?, contactarlo en caso de que le parezca que la recomendación en este caso fue efectiva, ¿ya? Eso a modo de resumen, ¿no es cierto?, a grandes rasgos lo que era el sistema recomendador, pero el día de hoy nos vamos a centrar un poco en esta parte que, bueno, acá puse dentro del circulito, que es la parte de los filtros, que es un punto clave finalmente, puesto que este primer filtro es el que nos va a reducir, ¿no es cierto?, en gran cantidad toda esta base de datos de personas que tenemos en un inicio. Entonces este es el primer gran corte, ¿ya? Y en específico, de todos los filtros que le mencioné, ¿no es cierto?, está el filtro relacionado a la carrera que van a tener las personas, ¿ya? Pasa acá
que el candidato, o sea, el reclutador, disculpen, el reclutador puede ingresar a partir de una lista finita, ¿no es cierto?, de carreras, puede ingresar todas las carreras que estime conveniente, pero siempre seleccionando a partir de una lista predefinida. Por otra parte, el candidato que va a rellenar su perfil, ¿no es cierto?, en esta plataforma, tiene la opción de describir su perfil en campos de texto libre, ¿ya? Y esto más que nada porque, bueno, existe una gran cantidad de carreras, ¿no es cierto?, gran cantidad de menciones, hay carreras súper específicas, entonces se escoge este campo de texto libre para darle esta libertad a las personas de que describan su perfil de la mejor forma posible, ¿no es cierto? Entonces un poco este filtro de carrera va a funcionar por detrás con un modelo también que se basa en modelos de lenguaje, donde vamos a intentarle dar una similitud al texto de la carrera con el texto que pide la persona. Entonces, finalmente lo que intentamos acá hacer es buscar, por ejemplo, en el caso de un reclutador que quiere ingeniero en computación, vamos, ojalá buscar recuperar todos los ingenieros en computación, y si nos faltan personas para rellenar los N candidatos, ¿no es cierto?, que quería este reclutador, la idea es entregar de lo mejorcito hasta lo que menos se parezca de acuerdo a este modelo, ¿no es cierto? Entonces la idea sería seguir rellenando estos puestos con ingeniero en sistemas, ¿no es cierto?, ingeniero en informática, que pueden cumplir de repente un rol similar, pero ojalá no recomendarle gente que tiene carrera como psicología o medicina, que quizás no se parezcan tanto. Entonces, finalmente, lo que vamos a tener acá es este modelo de similitud de personas que compara, ¿no es cierto?, este a nivel de texto libre, pero va a surgir una problemática, que es que ciertas personas notamos que finalmente cuando describen su perfil, además escriben ciertas variaciones en los nombres de su carrera. Véase gente que, bueno, se describe que tiene la carrera de ingeniería, pero hay gente que se describe como ingeniero en masculino o ingeniera en femenino, ¿ya? Entonces nosotros a priori como personas sabemos que estas carreras deberían ser exactamente iguales, ¿no es cierto?, deberían ser equivalentes, pero la idea es ver en este caso si este modelo, ¿no es cierto?, también tiene esa concepción, ¿no es cierto?, que no haga diferencia finalmente entre estas variaciones por género al menos. Y eso es lo que vamos a finalmente evaluar en esta presentación. ¿Ya? Entonces, antes de mostrarle un poco cómo fue que evaluamos esto y cómo intentamos mitigar los resultados que estábamos viendo, quería pausar un poco y bajar a ciertos conceptos un poco más base. Y claro, primero quería comentarle un poco del sesgo, que finalmente, bueno, esto es un área súper estudiada desde la sociología, ¿no es cierto? Ahora con todos los avances que tenemos y con toda esta rama que está saliendo en relación a la ética en este tipo de modelos, la ética en la IA, los sesgos en los modelos, sobre todo de lenguaje, yo en una sola diapo no le voy a hacer justicia a todas estas ramas, ¿no es cierto?, de investigación. Entonces, básicamente con lo que quiero que se queden de esta diapo es que cuando nosotros estamos aplicando un sesgo, básicamente lo que nuestro cerebro está haciendo es aplicar un atajo al momento de tomar una decisión, ¿ya? Entonces, cuando vamos a aplicar un sesgo, nosotros estamos presumiendo que la realidad va a funcionar de cierta manera, de acuerdo a ciertas ideas anteriores, ¿no es cierto?, a ciertas ideas preconcebidas que teníamos. Con el pero, ¿no es cierto?, de que estas ideas pueden ser o no ciertas, ¿ya? Entonces, uno de estos tipos de sesgo específicos, que es lo que estábamos viendo en un inicio, es el tema de los estereotipos, ¿no es cierto?, que es cuando nosotros vamos a suponer que cierta característica aplica a un individuo solamente por el hecho de que pertenece a un grupo que en general presenta esa característica, ¿ya? Y claro, a lo que iba al ejemplo del inicio era, por ejemplo, este tema del estereotipo de que cierta persona puede o no ser apta para un puesto de trabajo solamente por su identidad de género, ya que era lo que finalmente estábamos viendo reflejado un poco en los datos con los que entrenó Amazon en un inicio. Eso por la parte de sesgos. Y lo otro que les quería comentar un poco era el tema de los word embeddings. Entonces, claro, el tema de los word embeddings, finalmente estos objetos matemáticos, ¿no es cierto?, son vectores numéricos que finalmente lo que hacen es codificar palabras de nuestro lenguaje natural a algo que el computador sí pueda comprender y con lo que sí pueda operar, ¿ya? En este caso, bueno, tal como les decía, los modelos no saben leer a priori, sino que intentan ver estos numeritos y encontrar relación entre este tipo de objetos, ¿ya? Entonces, finalmente, estos modelos sí, de embeddings se entrenan a partir de aprender relaciones textuales, ¿no es cierto? Uno lo alimenta con mucho texto y empiezan a aprender cierto tipo de relaciones que a nuestro caso, ¿no es cierto?, en esta ocasión, encontramos interesante y vamos a poder ocupar un poco a nuestro favor.
por ejemplo, acá en la imagen, en el primer gráfico, ¿no es cierto?, a la izquierda, podemos ver que cuando buscamos el embedding que hace referencia a la palabra hombre, ¿no es cierto?, y buscamos también el embedding que hace referencia a la palabra mujer, y trazamos un vector, ¿no es cierto?, que cubre esta distancia, ¿no es cierto?, que vaya en esta dirección, y vamos a, por ejemplo, la palabra rey, y nos movemos en esa misma dirección, ¿no es cierto?, de distancia, vamos a caer en la palabra reina. Entonces, vemos en este sentido que guardamos un poco y los embeddings retienen esta información, ¿no es cierto?, estas relaciones también de género. Por otra parte, también como pueden ver acá en la imagen, existen también otro tipo de relaciones, por ejemplo, que se mantienen estas relaciones de tiempos verbales también, donde, por ejemplo, acá en la imagen aparece caminando, esa caminé, como nadando, esa nadé, y lo mismo se puede, por ejemplo, también obtener para el caso de los países con su respectiva capital, ¿ya? Entonces, un poco para combinar estas dos ideas de cómo los sesgos se pueden traducir a estos word embeddings, es que finalmente, tal como les decía en un inicio, estos embeddings, ¿no es cierto?, se entrenan a partir de mucho texto y a su vez estos textos fueron escritos por personas y las personas en nuestro día a día, en todas nuestras interacciones, no estamos ajenos a los sesgos tampoco. Entonces, tal como se puede ver acá en la imagen, uno de los descubrimientos que se hizo hace un par de años ya, en un paper, ¿no es cierto?, por Boluk-Basi, encontraron una relación interesante que cuando hacían el ejercicio de buscar la palabra hombre en este espacio vectorial finalmente, y buscaban alrededor de esta palabra, ¿no es cierto?, en su vecindad, una de las palabras que surgía era la palabra programador, ¿no es cierto?, como programador de computadores. Y luego cuando repetían este mismo ejercicio, pero viendo en la cercanía de la palabra mujer, no solamente no encontraban la palabra programador o programadora, sino que encontraban la palabra dueña de casa, por ejemplo. O sea, acá veíamos reflejado al tiro finalmente este tema del sesgo de las profesiones en estos mismos embeddings, ¿ya? Eso por esa parte, y un poco ya para aterrizarlo a nuestro caso, ¿no es cierto?, del modelo de similitud de carrera, quería refrescarles nuevamente que lo que hace este modelo es recuperar todas las carreras que son similares, ¿no es cierto?, a las que ingresa el reclutador en nuestro sistema recomendador, ¿no es cierto?, y con la nota de que todas las carreras en esta lista están descritas en género neutro, ¿ya? Aparece enfermería, por ejemplo, ingeniería, arquitectura, ¿ya? Y por otra parte, tal como les había dicho, la carrera que ponen los candidatos en su perfil es un campo de texto libre. Entonces, naturalmente van a aparecer estas variaciones de género, donde hay gente que se describe como que tiene la carrera de enfermería, otra gente que se describe con la carrera de enfermero en masculino o enfermera en femenino, ¿ya? Entonces, a priori, tal como les decía, nosotros sabemos que esto no tiene ninguna diferencia como tal, ¿no es cierto? Estas carreras deberían ser totalmente equivalentes y deberían, por ejemplo, estar más cerca de la carrera técnico en enfermería y a su vez más alejadas en este espacio, ¿no es cierto?, de la carrera de arquitectura, etc. Entonces, esta diferencia, o sea, estas variaciones, ¿no es cierto?, en la ocupación, específicamente asociada al género, nosotros a priori sabemos que no debería haber diferencia, pero la pregunta es si nuestro modelo, ¿no es cierto?, si nuestros embeddings que estamos ocupando saben esta diferencia. Entonces, la idea es cuantificar en este experimento qué tan distintos son, ¿ya? ¿Por qué es necesario evaluar esta diferencia? En este diagrama pueden ver un caso que puede ocurrir que si nosotros vamos a cortar con los primeros n candidatos, y existe esta diferencia, ¿no es cierto?, al hacer el ranking entre masculino y femenino, puede ocurrir que al hacer el corte solamente estemos rescatando gente que tenga la carrera en alguno de los dos grupos, ¿cierto?, en alguno de los dos géneros. Entonces, la misión acá es un poco cuidar que no estemos excluyendo indebidamente a un grupo en específico debido a esta diferencia de similitud, ¿no es cierto?, este artefacto finalmente que tienen los embeddings. Entonces, para evaluar este sesgo, ¿no es cierto?, en estos vectores, lo que hicimos fue seleccionar 16 carreras, fueron de distintas áreas, ¿no es cierto?, de las humanidades, distintas ingenierías, ¿no es cierto?, del área de la salud, y rescatamos el embedding o la palabra, ¿no es cierto?, que hace referencia a la carrera en neutro, que es la que tiene el reclutador, y las variaciones que encontramos, ¿no es cierto?, en la base de datos de gente que se describía en femenino y en masculino. Entonces, acá pueden ver en el ejemplo que pudimos comparar palabras como arquitectura con arquitecta y arquitectura con arquitecto, ¿ya? Entonces, lo que hicimos después con esta selección de carreras fue
comparar la similitud entre ambas versiones. ¿Ya? Entonces, agarramos el neutro con el femenino, le calculamos su similitud, el neutro con el masculino, y calculamos su similitud, y lo que vamos a evaluar acá ahora es esta diferencia entre ambos casos, ¿no es cierto? Este gap entre ambos puntajes. ¿Ya? Entonces, al evaluar esta diferencia, podemos ver también hacia qué lado, hacia qué género finalmente se inclina. ¿Ya? Acá en la imagen pueden ver, bueno, están listadas las 16 carreras, ¿no es cierto? Y podemos ver, por ejemplo, carreras como enfermería, contador, arquitectura, tienen una inclinación hacia el masculino, lo que quiere decir finalmente que cuando queramos rescatar, ¿no es cierto?, personas de acuerdo a su score de similitud con la carrera, por ejemplo, en el caso de enfermería vamos a preferir, o el modelo va a preferir, puntuar más alto a personas que tienen la versión en masculino, ¿no es cierto? Y en el caso contrario, para las carreras de psicología, tecnología médica y kinesiología, vemos que tienen también un sesgo hacia el femenino, ¿ya? Mencionar también que esta escala, esta diferencia, ¿no es cierto?, puede ir de -1 a 1, y claro, acá los valores vemos que van alrededor de -0,3 a 0,15, ¿ya? A priori los valores se pueden ver bastante pequeños, ¿no es cierto?, en relación a la escala, pero la idea sería mitigarlo, ¿no es cierto?, aún más, para evitar casos como el que vimos antes en el diagrama, ¿no es cierto? Entonces, la idea es mitigarlos, la idea es hacer que esta diferencia tienda al 0, ¿no es cierto?, para no hacer la diferencia finalmente en esta variación, ¿ya? Entonces, lo que hicimos acá, en este caso, es una de las muchas alternativas que hay para mitigar sesgos en distintos contextos, ¿no es cierto? Y en específico acá les voy a comentar un poco la técnica que se llama el hard bias, que también es una técnica que propusieron en este mismo paper que buscaba un poco y encontró esta relación entre hombres a programador como mujeres a dueña de casa. Entonces yo les voy a mostrar acá un poco los dos pasos finalmente que proponen ellos en su paper, donde el primero es identificar este subespacio de género, donde lo que vamos a hacer es seleccionar un set de palabras que describan a cada uno de estos géneros, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, para el set masculino, escogimos la palabra hombre, él, hermano, hijo, chico, mientras que para el set femenino, el equivalente en el otro género, ¿no es cierto?, que sería mujer, ella, hija, hermana, chica, ¿ya? Entonces, tenemos estos set de palabras, lo que vamos a hacer es tomar todos estos vectores que describen a cada una de ellas, y para cada grupo vamos a calcular el promedio, el vector promedio, y vamos a decir que este vector promedio va a definir la dirección en la que apunta el género en este caso de los word embeddings, ¿ya? Y este vector dirección de género, lo vamos a denotar por omega sub b, ¿ya? En este caso... Querías aprovechar de saludar a Camila. Hola Camila, hablar con Alejandro Jofre acá. Está aprovechando de saludarnos. Eso, listo. Dale nomás. Ya, gracias. Entonces, claro, este vector que les mencionaba, omega sub b, a priori va a apuntar en la dirección del género de cada uno de estos grupos, ¿no es cierto? Vamos a tener uno para el masculino y otro para el femenino. Entonces, ya con esto identificado, ya el segundo paso va a ser mitigar esta componente de género en todas las palabras que nos interese neutralizar, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, a cada carrera, ¿no es cierto?, a cada vector de carrera que tenemos, le vamos a restar esta componente de género, y por ejemplo acá podemos ver, no sé, por ejemplo en el mismo caso de la carrera de enfermería, o sea, de enfermera, que no es cierto que tiene el género femenino asociado, le vamos a restar, ¿no es cierto?, su omega sub b del omega sub b femenino en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer un poco es redireccionar hacia dónde está apuntando este género, esperando un poco que apunte hacia el espacio más neutro que habla del concepto de enfermería, ¿ya? De esta manera lo que buscamos hacer es mantener estas relaciones semánticas, ¿no es cierto? La idea es que este embedding siga estando igual de cerca de enfermería como tal, por ejemplo, pero igual de lejos que los que estaban en un inicio, por ejemplo, a carreras como arquitectura, ingeniería, que apuntan a otra área, ¿no es cierto? Entonces mantenemos un poco estas relaciones semánticas, pero redireccionando en la dirección de que apunta el género, a priori lo estamos neutralizando, ¿no es cierto?, que apunta en un punto en común, a priori neutro entre ambos géneros. Y finalmente, quería también aprovechar de comentarles que existen librerías de Python que hacen esto mismo. En el mismo paper también dejan disponible una librería que se llama TheBias, WE, donde, claro, es
básicamente es llegar y ocupar, ¿ya? Eso está bastante simple de implementar en ese sentido. Y además existe otra librería llamada WEFE, que también desarrollaron unos investigadores en el instituto, que también es un framework completo de evaluación de sesgos, que además tiene esta misma función que realiza, que pueden evaluar de distintas formas. Entonces, si tienen modelos de embeddings tipo Word2Vec, Gensim o Flare, pueden llegar y probarlas también de manera muy simple. Y si no tienen modelos de ese estilo, bueno, tal como les indicaba acá, esta metodología es bastante simple y nos estamos aprovechando también de esta característica que tienen finalmente los embeddings, que es de operar en este espacio y mantener un poco el sentido, ¿no es cierto?, de las relaciones que fuimos aprendiendo. Entonces, acá ya les muestro un poco los resultados después de aplicar este hard bias. Y tal como se puede ver acá, a simple vista se ve que a priori la mitigación parece que sí está funcionando, ¿no es cierto? Todas estas barritas, ¿no es cierto?, que nos indicaban hacia qué lado se estaba inclinando, hacia qué lado se estaba sesgando finalmente cada carrera, podemos ver que en general todas ya se acercan mucho más al cero, ¿ya? Entonces, de manera bastante simple, de manera bastante rápida, ya vemos un impacto en los resultados que estamos obteniendo. Y acá, antes de seguir un poco, quería comentarles que, bueno, vimos esto, de que en realidad ya los valores no van entre menos 0,3 y 0,15, sino que están en el orden de menos 0,05 y 0,05, incluso menos. Pero a priori bajamos este valor, pero no lo eliminamos, ¿ya? Y quiero recalcar un poco esto porque en toda la presentación yo he estado todo el rato hablando de mitigar, ¿no es cierto?, de disminuir, pero nunca a priori nunca he dicho eliminar, ¿no es cierto?, o desesgar, ¿ya? Porque nuevamente recalcarles que esto es algo que está muy intrínseco en todas las interacciones que tenemos en toda la sociedad. Entonces, virtualmente imposible el hecho de eliminar sesgos, ¿ya? Entonces, si no, hubiese sido más fácil y ojalá hubiésemos llegado a todos los valores ceros, que es eliminarlos completamente, pero lastimosamente es algo más difícil de realizar, ¿ya? Lo que sí se puede hacer acá, y encuentro que sería de repente interesante, dependiendo de los tipos de soluciones, ¿no es cierto?, que uno está haciendo, es que esta mitigación, ¿no es cierto?, vimos que depende de este vector omega sub b, ¿ya? Y este vector omega sub b lo armábamos nosotros con un set de datos o con un set de palabras específico. Entonces, de repente sería interesante evaluar qué tanto se va mitigando dependiendo de las palabras que vamos escogiendo. ¿Funciona mejor con más palabras, con menos palabras? De repente al escoger mejor las palabras, esto puede funcionar mejor. Ahí hay un mundo para entrar y experimentar solamente con esta técnica, así que si bien uno virtualmente no puede eliminar este tipo de cosas, sí puede optar a ir mitigándolo en la mejor medida posible, ¿ya? Entonces, ya a modo de palabras finales, quería, bueno, aparte de comentar un poco cómo fue que realizamos este desarrollo, ¿no es cierto?, en el instituto, ¿no es cierto?, cómo se conforma este sistema recomendador, ver un poco este caso emblemático, un poco que tiene el tema de los sesgos de género en específico en contratación, que es finalmente este caso de Amazon, ¿no es cierto? Además pudimos ver cómo, aprovechando esta característica clave que les decía de los embeddings, ¿no es cierto?, del poder operar entre ellos, ocuparlo a nuestro favor, ¿no es cierto?, pudimos mitigar efectivamente el sesgo en este modelo que ocupábamos nosotros para filtrar a los candidatos basado en su carrera, ¿ya? Recalcarles nuevamente que esto es solamente uno de todos los posibles métodos que existen para mitigar. En realidad, existe una variedad de métodos que podemos aplicar en distintas áreas, en distintas etapas del desarrollo, ¿no es cierto? Por ejemplo, véase entrenar embeddings propios a partir de textos que quizás ya se encuentran en cierta medida un poco libres de sesgos, ¿no es cierto? Podemos buscar de los muchos modelos que hay disponibles si algún modelo de embeddings ya tiene esta componente, ¿no es cierto?, mitigada. Por otra parte, ya fuera del tema de los modelos, ¿no es cierto?, llevándolo un poco más al lado del desarrollo como tal, podemos optar, por ejemplo, a poner una capa intermedia, ¿no es cierto?, para nosotros, de manera interna, neutralizar las carreras que declaran los candidatos, ¿no es cierto?, de manera que no interrumpa con su experiencia, ¿no es cierto?, de cómo ellos quieren describir su experiencia finalmente. Y bueno, ahí las posibilidades ya ahí empiezan a crecer y
finalmente con lo que quiero que se queden es que acá vimos una de las muchas, solamente una de las muchas opciones que tenemos para atacar el mismo problema, ¿ya? Y ya, ya para ir finalizando, recalcar nuevamente que los sesgos siempre van a estar presentes, son intrínsecos, insisto, en nuestra interacción, ¿no es cierto?, con todos, con el resto de la sociedad, ¿no es cierto?, para nosotros como programador y todo. La idea es invitarlos a tener un poco esta mirada un poco más crítica, esta mirada un poco más reflexiva, cuando estemos trabajando sobre todo en este tipo de soluciones, puesto que ya vimos que los mismos reclutadores, ¿no es cierto?, nosotros como personas no estamos libres de sesgo en todas las decisiones que tomamos. Entonces, si nosotros tenemos modelos que se basan en decisiones anteriores que hicimos nosotros mismos como personas, que ya están sesgadas, la diferencia clave acá está en que estos modelos van a aprender esos sesgos y además van a actuar más rápidamente, van a tomar decisiones más rápidamente, tienen mayor alcance, ¿no es cierto? Entonces, la idea es evitar esta propagación y amplificación de estos mismos sesgos. Entonces, la idea es ingresar estos puntos de supervisión, ¿no es cierto? Ingresar esta mirada crítica un poco en varias etapas del desarrollo para un poco evitar replicar este caso que vimos en un inicio. Eso fue la presentación. Así que si tienen alguna duda, me pueden ir comentando, no hay problema. Sí, mira, bueno, hola Camila de nuevo. Yo llegué un poco tarde, entonces a lo mejor ya lo mencionaste. En la construcción de ¿cómo chequeas o cómo verifica o cómo encuentras los datos para que el modelo aprenda, que son datos que podrían ser, o que tú buscas datos que sean menos sesgados, insesgados idealmente, pero si no, un poco sesgo? ¿Cómo encuentras, la metodología, lo que no me quedó claro, o sea, me quedó claro cómo corrige sesgo, pero ¿cómo puedes partir o cómo puedes encontrar datos para el proceso de aprendizaje de los modelos que tengan poco sesgo? ¿Hay algunos procedimientos para eso que me permitan decir, mira, ¿sabes qué? Los modelos aprendieron con una base de datos que no tiene sesgo o que tiene muy poco sesgo, y este es el algoritmo que usamos para decir que tiene poco sesgo. Me refiero los datos de aprendizaje. Es una pregunta. Y la segunda es si es que seguramente tú diste otros ejemplos de este tipo de experiencia, aparte de las de género, en donde ustedes también han incursionado en estos algoritmos de reducción de sesgo. Muchas gracias por las consultas. Bueno, en este caso, voy a responder primero la segunda. En este caso solamente acotamos la búsqueda y presentamos un poco este caso aplicado al sesgo de género en el tema de la contratación, ¿no es cierto?, de personas, ¿ya? Solamente redujimos todo este problema, ¿no es cierto?, que es los sesgos en general, ¿no es cierto?, que tienen una cantidad de aristas y una cantidad de profundización, ¿no es cierto?, es un área súper amplia. Entonces, en este caso escogimos acotar solamente a ver géneros, en este caso, para la contratación, ¿no es cierto?, de personas. Sí. Yendo a lo primero que comentabas, ¿no es cierto?, a cómo nos podemos asegurar o de dónde sacamos datos que no estén sesgados, Sí. es virtualmente imposible no tener datos que estén sesgados, ¿no es cierto? Como te decía, siempre va a haber cierto rango donde siempre va a existir este tipo de cosas, pero a priori uno lo que puede hacer es con estas mismas librerías que les mencionaba de frameworks de evaluación, uno puede ir viendo y definiendo si hay ciertos grupos que uno quiere que llama ciertos grupos protegidos, ¿no es cierto? Y evaluar si el modelo a priori está evaluando justamente en relación a estas características. O sea, es decir, por ejemplo, en un caso X, yo le estoy dando un crédito a una persona porque tiene buena historia de crédito. O finalmente a dos personas que tienen distinto género y igual historial crediticio, lo estoy tratando diferente. Entonces ahí hay medidas, por ejemplo, son métricas finalmente de justicia, de equidad, que uno puede ir jugando y evaluando el modelo, ¿no es cierto?, a posteriori. Pero yendo un poco a los datos de cómo desde los datos uno puede mitigar un poco esto,
Por ejemplo, en un inicio se me ocurre esto de finalmente ir compensando el tema de los ejemplos. Es decir, más en específico acá aterrizado a este caso, si yo, por ejemplo, tengo puros datos de gente que contraté y en su carrera tienen médico, médico, y pongo médico, a priori es bueno, ¿no es cierto? Médico contraté, y tengo un ejemplo de médica, a priori, y tengo que no la contraté, a priori tengo ese desbalance, ¿no es cierto?, entre ejemplos de distintos géneros. Y claro, como uno en este tipo de modelos le pasa solamente todos los datos, uno no puede controlar que el modelo, en vez de aprender las relaciones de las habilidades, aprenda la relación entre el género y el término de finalmente si lo contraté o no. ¿Ya? Claro, claro, Entonces, claro, uno puede balancear el tema, ponte tú desde los ejemplos en un inicio. ¿Ya? En este caso puede ser crear currículums y solamente les cambio el género o algo por el estilo. Claro, claro, claro. Pero eso más bien como un método bien ad hoc, dependiendo del caso, ¿no? Claro, ok. Y en otras dimensiones que no sea género, bueno, ahí también tienes experiencia, ¿cierto? ¿Una otra experiencia? ¿O en qué has trabajado tú misma? ¿Cómo te refieres? Disculpa, como si te puedo dar algún otro ejemplo en algún otro ámbito que... No, si tú has tenido experiencia haciendo esta verificación a posteriori en otro ámbito, en otra dimensión que no sea género. No, o sea, en este caso no, o sea, en este caso la evaluación que tuvimos que hacer, que era para finalmente evaluar este sistema de contratación, surgieron otras ideas, ponte tú, evaluar cosas como la nacionalidad a través de las instituciones que declaraban las personas que tenían, ¿no es cierto?, su formación, etc. Y claro, vimos que había esta otra lista, pero finalmente acotamos la búsqueda solamente a género, entonces a priori no logramos seguir la experimentación por ese lado. Entonces, Ya. a priori... Ok, ya. Gracias por la respuesta. En todo caso, encuentro muy interesante la temática en general. O sea, creo yo que es casi, yo lo veo así, lo conversaba antes con Ricardo y con Daniel, hoy día es casi una obligación pasar una especie de filtro que nos permita decir que los algoritmos que están aplicando tienen algo de reducción de sesgo, porque como tú bien dices, es imposible reducirlo completo. Pero todavía no estamos a nivel de certificación, una especie de me certifico que estos algoritmos tienen poco sesgo o se le ha reducido el sesgo, ¿cierto? Todavía no estamos en ese nivel, pero me parece un súper gran tema a todo lo que viene. Así que gracias. Camila, y bueno, en este caso lo que mencionabas de la herramienta de selección de candidatos, o sea, se me viene a la mente que también es importante la parte socioeconómica. Como mencionabas tú, la nacionalidad de repente puede ser como algo como que es importante, el tema de quizá la edad también, que son todas cosas que están, me imagino, disponibles como ahí para mirar. ¿Ustedes investigaron o sea, algún método para no sé, normalizar o de bias, como decías tú, pero con multisesgo, en el fondo, como, no solo como una dimensión del sesgo, sino que varias? ¿O es como más iterativo, como quitar un sesgo a la vez? ¿Cuál sería como la forma de hacer eso? Eso igual en cierta medida es complicado. De hecho, en algún punto, no me acuerdo si fue en la RU anterior o en otra instancia, que finalmente un poco la pregunta apuntaba a cómo aseguramos que al redireccionar en este sentido, ¿no es cierto?, del género, que estamos restando la componente de género, sin querer estemos sesgando en otra área, ¿no es cierto? ¿Cómo aseguramos que al eliminar, ponte tú la componente de acá, no estemos, por ejemplo, amplificando el sesgo en otro lado, ¿no es cierto?, ponte tú la nacionalidad, etcétera. En este caso específico, como lo estábamos acotando
solamente la carrera, y las variaciones que vimos en cómo la gente reportaba la carrera apuntaba solamente al género, en este caso podemos ver que no afecta en realidad este redireccionamiento, ¿no es cierto? Pero claro, si lo llevamos a temas de embeddings en general, ahí quizás habría que hacer un estudio más multidimensional en ese sentido, donde a priori uno pensaría que estas direcciones son ortogonales, ¿no es cierto?, entre, ponte tú, la dirección del sesgo, o sea, la dirección del género versus la nacionalidad, por ejemplo, o de la edad, pero no todo es tan perfecto, y la verdad es que está todo correlacionado, en el sentido de que uno también, cuando piensa en alguien sabio, se imagina a un hombre de mayor edad, ¿cachai? Entonces, sin querer queriendo, todo esto está conectado. Entonces, a priori, como te digo, la experimentación la acotamos a solamente el género porque estaba aislado en esta componente del filtro, pero me imagino que si uno quisiera expandirlo, ¿no es cierto?, a embeddings en general, tendríais que tener una maquinaria que, si quería hacerlo de manera iterativa, te vaya también monitoreando este otro ambiente, ¿no es cierto?, estos otros grupos, entre comillas, protegidos que te interesa que sean tratados igual. Así que no tengo más experiencia como tal, pero la parte teórica dice un poco eso. Camila, yo tenía una pregunta quizá un poco más técnica. En el caso de la construcción de embedding, ¿tenían algo de idiosincrático chileno? ¿Cómo si te refieres si los embeddings tenían como jerga chilena o cómo? Exactamente. ¿Tenían alguna componente fueron alimentados con alguna jerga, alguna propia chilena? Sí, o sea, uno ahí puede, la gracia un poco de los embeddings es que uno puede partir y reentrenarlos con el corpus de texto, ¿no es cierto?, con la colección de textos que uno estima conveniente. Entonces, claro, ahí uno puede tomar embeddings que ya estén preentrenados en español, por ejemplo, y en este caso específico nosotros acomodamos nuestras cosas a la tarea que queríamos realizar, que era la selección de candidatos. Entonces también reentrenamos en ese sentido. Y no sé efectivamente si el corpus en español tenía me imagino que debe haber tenido texto relacionado a temáticas chilenas, entonces yo creo que sí, por ese lado podía haber estado presente. ¿Y esto embedding lo construyeron el mismo instituto o tomaron otros embedding que ya existían en español? Sí, o sea, hay hartos embeddings disponibles en español. Hay unos que desarrollaron, creo que fue en conjunto la Universidad Católica, la Universidad de Chile y un par más, que es una versión de un modelo de Google que que fue entrenado, ¿no es cierto?, con texto en español y lo pasaron a español, que se llama Beto, si no me equivoco. Entonces, hay una versión de distintos tamaños. Jorge Pérez hizo uno, me acuerdo, hace un tiempo. Sí, sí. Y existen más versiones también que están reentrenados para tareas específicas también. Entonces, surgen de la misma familia de modelos, pero la gracia está en que uno también los puede ir ajustando al caso de uso específico que uno quiera. A mí yo tengo una pregunta que va como en el sentido inverso, porque supón tenemos una aplicación donde si yo escribo enfermera, quiero que solamente me traiga perfiles de mujeres, y si busco enfermero, quiero que me traiga solo perfiles de hombres. Entonces, no sé si se te ocurre, a partir de todas las técnicas que tú conoces para quitar sesgo, una forma de hacer que el sesgo se vuelva lo máximo posible. O sea, que literalmente me resuelva ese problema. Me imagino, o sea, igual estoy pensando un poco en vuelta, pero claro, uno lo que puede hacer acá con estos embeddings, sumarlo, restarlo y todo, también puede amplificarlo. Entonces, finalmente, de repente, uno puede tomar la palabra enfermería, ¿no es cierto?, como en neutro, y tomar la componente, ¿no es cierto?, de género, y la agrego multiplicada por 10 veces. Entonces, quizá en qué palabra voy a quedar ahí. Entonces ahí tenía un poco para ir explorando también este espacio finalmente. La gracia está en esa parte de que podéis operarlo y ver qué va saliendo, qué palabras finalmente el modelo captó que tenía esa relación. Gracias.
¿Tienen más preguntas, chiquillos? Bueno, a la una, a las dos, ya a las tres. Bueno, muchas gracias, Camila, por la charla. Estuvo súper interesante de nuevo. En verdad, cualquier cosa que chiquillos quieran preguntar después, sí que me la mandan a mí y yo le pregunto a Camila. Pero eso, muchas gracias, Camila. Gracias a ustedes también. Gracias por las preguntas. Entonces, Gracias, Camila. Gracias. Muy interesante.